Buenas tardes, Bienvenidos. profe. Buenas noches Gracias. a todos, buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha Hola, ido? profe. Muy bien. Buenas noches, doctora. Me alegra Hola, muchísimo. Bueno, doctora, buenas noches. ¿cómo están? Buenas noches. Ayer quedamos en, creo que alcanzamos a llegar hasta culpa, ¿no es Les cierto? Arquis. La Creo culpa que- es la previsión del resultado, profe. Y continuamos con la pregunta del compañero Eduardo. Ah, sí, gracias. Entonces comencemos con la pregunta mientras yo abro acá la diapositiva. Dime, doctor Eduardo, ¿tu pregunta era? Profe, estoy buscando dentro de las diapositivas de ayer, porque no recuerdo el número exacto, su merced estaba explicando sobre el dolor, la culpa, y su merced nos estaba explicando algo referente a, aparte de lo que era, teníamos el inconveniente, o sea, yo tenía la pregunta de qué diferencia tenía lo que su merced me estaba explicando Sí. con la preterintención, por el doloso culposo, por impericia, imprudencia y negligencia. ¿Por qué se diferenciaba entre la negligencia, la impericia es que estoy más confundido? Y la foto Ah, la tomé y no la encuentro. La no te- pregunta de Eduardo, profe, era ¿qué diferencia hay entre la culpa con el infracción al deber objetivo del cuidado y la previsión del resultado entre esas dos? ¿Cuál era la diferencia entre las dos? Gracias, Ámbar. Era eso, Eso, profe. era eso. Entonces, Sí, porque de Eduardo le preguntó, profe, ¿qué diferencia hay entre, digamos, cuando hablamos de infracción al deber objetivo de cuidado, estamos hablando de impericia, imprudencia y negligencia? Pero ¿qué diferencia hay entre previsión del resultado? Entonces era cuando la profe estaba hablando de que él debió prever por ser previsible, confiar en poder evitarlo, y ahí quedó la explicación. creo que era por ese lado, pero no era exactamente esa la diferencia Sí, que profe, Eduardo la nos decía. pregunta, ya la tengo. Su merced nos estaba preguntando, nos estaba hablando sobre la previsión del resultado. Entonces, se me hizo muy similar lo que nos estaba explicando referente a lo que era, podía ser la imprudencia o lo que era la impericia. Y quería yo saber la diferencia de la previsión del resultado que tenía con la imprudencia o con la impericia, porque se me hace muy similar las dos definiciones. Mira, desde el punto de vista de la previsión del resultado, no hay diferencia con respecto a ninguno de los elementos que pueden llevar o que son indicativos a la falta del deber objetivo de cuidado. La diferencia viene en la definición como tal, es decir, en la conducta como tal. Dijimos que era impericia. Ay, Dios. Espérate, porque cuando están ingresando me bloquea el teclado. Ya. Dijimos que impericia. Ay. Imprudencia. Negligencia. Prudencia, negligencia, que son las tres básicas. Infracción y les Arquis. Infracción de normas específicas. Y infracción del ex artis. Y dijimos que el otro componente tenía que ver con la previsión del resultado. Acá. El resultado. Luego, por favor, verifiquen sus micrófonos. El resultado. Que implicaba que debió haberse previsto por ser previsible, así lo dice la norma, y confía en poderlo evitar. Entonces,
Desde el punto de vista netamente de las palabras, es decir, desde la impericia, la imprudencia, la negligencia o la infracción, o cualquiera de los elementos que tenemos aquí de la falta del deber objetivo de cuidado, no hay diferencia con la previsión del resultado. ¿Por qué? Porque la previsión del resultado debe estar acompañando a cada una de estas circunstancias, es decir, la impericia debe ir con previsión del resultado, la imprudencia debe ir con previsión del resultado, la negligencia debe ir con... Así, cada una tiene que llevar las dos. Porque la falta del deber objetivo de cuidado más la previsión del resultado es lo que genera la culpa. Estos solamente son elementos que pueden generar la culpa. Ahora, si tú me dices la diferencia entre impericia e imprudencia, sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque la impericia es el hacer algo sin tener la habilidad para hacerlo. Profe, es que hay en conclusión, digamos que la diferencia entre los conceptos, pero finalmente los dos me conllevan a un resultado. Sencillamente el resultado depende si fue por la impericia o por la imprudencia, ¿cierto? Eso es lo que le entiendo frente a lo que está explicando. ¿Sí? Sí, pero es que todos llevan resultado, es decir, tanto el dolo como la culpa como la preterintención llevan un resultado. Lo que pasa es que en la culpa, bueno, en el dolo eventual, en la culpa y en la preterintención hay previsión de resultado. La forma que los diferencia es cómo se prevé el resultado. ¿Qué pasa cuando yo preveo el resultado? En el dolo eventual yo preveo el resultado y lo dejo librado al azar. En la previsión del resultado de la culpa, a pesar de que preveo el resultado, por ser previsible, porque puedo imaginar que eso puede llegar a pasar, yo confío en poderlo evitar, mientras que en el dolo eventual yo dejo que las cosas sigan su cauce para que suceda o no suceda, me da igual. Es casi como si yo lo quisiera de una u otra manera y lo dejo librado al azar, mientras que en la culpa yo no quiero nunca ese resultado. Lo preveo, pero no lo deseo. Solamente que yo confío en que lo puedo evitar. Entonces, esa es la diferencia desde la previsión del resultado. Desde la impericia y desde la imprudencia, la diferencia radica en que en la impericia yo ejecuto la acción sin tener el conocimiento o la habilidad para hacerlo. Es decir, estoy haciendo algo que incrementa el riesgo, el deber objetivo de cuidado, porque yo no tengo la habilidad para hacer lo que estoy haciendo. ¿Listo? Mientras que en la imprudencia pueda que yo tenga la habilidad, pero entonces realizo alguna maniobra que incrementa el riesgo a pesar de que tengo la habilidad. O sea, tú sabes, por ejemplo, conducir, sabes manejar armas, pero te pones a jugar con eso. Y entonces eso hace que el riesgo se incremente porque estás generando imprudencia. Pero tú tienes la habilidad para hacerlo en las condiciones normales. Pero si excedes el riesgo, pues te colocas en una situación de peligro y colocas a los otros en peligro también. Es eso, Ricardo. ¿Me entendiste? Muchas gracias, profe. Vale. No sé si respondí tu pregunta o solamente te enredé más. Tú me dirás. Doctor Educardo. Profe, Se te escucha. estaba mirando, porque era lo de la previsión del resultado, que cuando lo definías se me hacía mucho a lo que podría ser una impericia, una imprudencia o tal vez una negligencia, pero ya me dijiste que pues que una no actúa sin la otra, entonces pues ya queda uno más claro en esa situación. Ah, vale, listo. Gracias. Entonces, ojo, vamos a analizar una cosa. Aquí les voy a abrir un tablero aparte, en donde va a ser como más macro de lo que hemos visto hasta el momento, de lo que hemos repasado hasta el momento, para que tengamos la visión más amplia y luego vamos a volver a este tablero. Es decir, vamos a ir a este, luego a otro y volvemos a este. Entonces, aquí estamos hablando de la conducta punible hasta el momento. Conducta punible. Esta vaina aquí. Y dijimos que los elementos de la conducta punible eran 3, que nosotros ya los analizamos acá, o al menos ya hemos analizado la gran mayoría de ellos, nos falta todavía una parte, pero ahorita la analizamos, ¿listo? Entonces se llama tipicidad, que ese ya lo vimos en detalle. Vimos la antijuridicidad con sus 2 clasificaciones. Antijuridicidad con su antijuridicidad que puede ser formal o material. Es decir, este es un esquema resumen de todo lo que hemos visto
desde hace 2 días, o de lo que hemos repasado desde hace 2 días. Formal y material. Y ahora estamos viendo la culpabilidad. Dentro de la culpabilidad, nosotros también definimos la culpabilidad, así como definimos tipicidad y antijuridicidad, pero dijimos que la culpabilidad iba de la mano, por ser un elemento de carácter subjetivo, que iba de la mano con las formas de realización de las conductas punibles. Entonces empezamos a hablar de las formas de la realización de las conductas punibles en Colombia, de las cuales definimos que según el artículo 22 del Código Penal aparecen 3, que es tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Tipicidad, antijuridicidad, perdón, tipicidad. Dolo, culpa y preterintención, perdón. Acá. Dolo, culpa y preterintención. Dentro del dolo vimos las 2 modalidades de dolo y entonces dijimos que había un dolo directo. Hay un audio que me está volviendo loca. Nicolás Sandoval, por favor, apaga el micrófono. Listo, cerrados. Dolo directo y dolo eventual. Hablamos de la culpa y dijimos que la culpa tiene 2 elementos también, que era justamente lo que estábamos hablando anoche y con lo que abrimos la clase de hoy, que implica la falta al deber objetivo de cuidado. Vamos esto en minúsculas para que no se vea tan amontonado. Y la previsión del resultado. Cuando nosotros veíamos el dolo, desde el punto de vista del dolo directo, nosotros hablamos que el dolo directo implica el conocimiento delictual, es decir, el que yo sé que lo que voy a cometer es una conducta punible, más la intencionalidad. Del resultado. En el dolo eventual, nosotros dijimos que va igual al otro, es decir, va con conocimiento delictual pero aquí la diferencia es que es previsible el resultado, pero se deja librado al azar. Vemos un poquito la culpa. Ay, pero se nos borró el azar. Dios mío. Es que estos tableritos tan chiquitos le... Ya, listo. Entonces aquí le bajamos acá un poquito, acá y acá otro poquito. Para que se vea la culpa. ¿Listo? Entonces, noten ustedes que acá hasta donde vamos hay algo en común, tanto en el dolo eventual, cambiemos el color para que lo podamos ver más fácil, que es justo a donde quiero llegar. Tanto en el dolo eventual como en la culpa, que es la previsión del resultado. Y los dos se comparten.
Por eso es que muchas personas dicen que la culpa con representación y el dolo eventual no son distintos. Y sí son distintos, porque es que tú te representas el resultado en la culpa con representación, es decir, tú prevés el resultado, pero la diferencia es que aquí, en la previsión del resultado de la culpa, tú confías en que puedes evitar esa vaina. No hay intencionalidad jamás, nunca. Hay falta del deber objetivo de cuidado, pero en esta tú confías en que tú vas a poder evitar el resultado, mientras que en en el dolo eventual, tú lo dejas librado al azar, ¿ves? Entonces, la previsión del resultado cambia notoriamente a pesar de estar presente tanto en la culpa como como en el dolo eventual, cambia notoriamente entre una y otra. Por eso es que a veces tratan de confundirlas, porque tienen elementos comunes, pero pueden tener elementos comunes. Incluso en la preterintención también hay, que ahorita la vamos a ver con calma, hay elemento común ¿de qué? De previsión de resultado. Pero eso no quiere decir entonces que todas sean iguales, es decir, que solamente porque tú te prevés el resultado automáticamente ya hay confusión entre dolo, eventual, culpa con representación o culpa y el qué, y la preterintención. Eso no lo puedes hacer. Entonces, lo que yo quiero que vean justamente en este repaso es esta diferencia clarísima que hay entre cómo se prevé el resultado o cómo, más de cómo se prevé el resultado es qué pasa cuando se prevé el resultado en una y en otra. ¿Qué es lo que hace el sujeto activo al prever ese resultado? ¿Cómo se transforma, por decirlo así, su visión del hecho al prever ese resultado concreto? ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que vean y que no lo vayan a confundir, porque ahorita cuando regresemos, cuando ya hemos visto ¿cómo se llama? La preterintención, vamos a volver a ver que otra vez hay previsión de resultado, porque es que de todas maneras el dolo, perdón, la preterintención es la perfecta mixtura entre dolo y culpa, porque se inicia con un camino delictual y se termina con un resultado de carácter culposo. Entonces vamos a ver eso a continuación, ¿listo? Perdón, creo que aquí hay preguntas. Doctores, en un momento, ¿qué personas ingresando también? Está el doctor David Augusto Cortés Vidal. Te escuchamos. Profe, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú me puedes dar un ejemplo donde se pueda confundir el dolo y la culpa en ese estado o en ese estadio? Claro o sea, que que uno sí. pueda confundir alguno de esos dos. ¿Qué ejemplo Hay un podría caso ser? muy sonado en el país que se refiere específicamente a un caso que yo le subí anoche en plataforma para la clase de hoy, para que lo analicemos después de clase, que es un caso sonado a nivel nacional sobre un accidente de tránsito en donde estuvo involucrado un piloto de carácter comercial. En ese Esa sentencia caso, la leímos, profe. ¿ya la leyeron? Sí, en la Señora. clase pasada hicimos un taller, un análisis de esa sentencia. ¿En mi clase? No, no, señor, la del profesor Diego Gutiérrez. Ah, ok. En el módulo de penal. Cayó la casa. Ok, mejor porque ya la conocen. No todos la conocemos, profe, así que por favor la puede seguir explicando. 107 hojas, Ok. doctor. Esa sentencia está subida en plataforma desde anoche. No les avisé porque quería que primero tuviéramos la clase, justamente, para que la puedan analizar ya con el conocimiento de lo que tenemos el día de hoy, porque allí existe una discusión muy fuerte en donde si efectivamente en ese caso se presentó un dolo eventual o una culpa. El caso es el siguiente, es un piloto de carácter comercial, palabras más, palabras menos, que toma un vehículo por la autopista norte, él va conduciendo a muy alta velocidad a altas horas de la noche, pero hay una mezcla especial en su cuerpo. Él no solamente ha bebido, sino que está bajo el influjo de sustancias alucinógenas, está bajo el influjo específicamente de cocaína. Entonces el tipo va
bajo los dos efectos combinados de dos sustancias que alteran la conciencia, como son las bebidas embriagantes y las sustancias alucinógenas. Eso ya sería suficiente para implicar que esta persona tiene un problema al momento de ejercer una actividad peligrosa permitida por el Estado, como es el conducir. Hay actividades peligrosas permitidas por el Estado. Conducir, usar armas, uso de explosivos, explotación minera, todas esas situaciones son, bueno, utilización de fuerzas de la naturaleza son actividades peligrosas permitidas por el Estado, pero reguladas por el Estado precisamente para que el riesgo en su desarrollo sea mínimo. Este piloto sabe manejar, es decir, tiene permiso para conducir. Y no solamente aviones, sabe manejar vehículos también. O sea, el problema de él no es de impericia, mi doctor Educardo, justamente frente a lo que abríamos la pregunta el día de hoy. El problema de él no es que no sepa manejar, sabe manejar. El problema de él es que él está siendo imprudente. ¿Por qué? En el momento en que se sube en el vehículo está bajo el influjo de dos sustancias que alteran su percepción y su reacción frente a conductas específicas que deben o frente a una situación específica que debe realizarse en uso total de los sentidos, como es precisamente el conducir. Pero no conforme con eso, este señor aumenta la imprudencia en el sentido en que acelera su vehículo más allá de lo permitido, es decir, que incluso está infringiendo normas específicas y va a alta velocidad por la autopista norte. Como consecuencia de toda esta mezcla peligrosísima, se produce un accidente de tránsito en donde mueren varias personas. No recuerdo si son 2 o 3 personas las que fallecen dentro del accidente de tránsito. Gracias, doctor. Y estas personas, bueno, entonces se inicia el procedimiento y empieza la pelea de la fiscalía y de la defensa para tratar de tipificar la conducta. La defensa dice, mire, él pudo haber actuado con elementos propios de la culpa, como son la negligencia, la imprudencia y el desconocimiento de normas específicas. Esas dos las mezcló, pero esos dos elementos, según nosotros vimos, incluso aquí en esta diapositiva, hacen parte de la falta al deber objetivo de cuidado que está catalogada en la culpa. Entonces se pide que por favor tipifiquen la conducta. La defensa pide que se tipifique como culposa, homicidios de carácter culposo. La defensa y los apoderados, perdón, la defensa pide eso, la fiscalía y los apoderados de víctimas por su lado están diciendo no, hay que tipificar la conducta punible, en este caso esos homicidios no son culposos, esos homicidios se realizaron con dolo eventual, porque él dejó el resultado librado al azar que le era previsible. ¿Cómo es posible que un piloto comercial que tiene tantas vidas en juego a diario, es decir, a su cargo, conduciendo aviones, no sé, de carácter comercial, por ejemplo, un Boeing 747 que tiene mucha capacidad, que es uno de los más grandes del mundo en aspecto comercial, cómo puede tener tantas vidas a cargo y aún así ser tan irresponsable cuando va al frente de una máquina más pequeña y en teoría más letal, que podría considerarse como es un vehículo de carácter automotor? Entonces, veamos lo que él hace. Él maneja un vehículo mucho más grande, a mucha más velocidad. Esta es la teoría del caso de la fiscalía y de la apoderada de víctimas, de los apoderados de víctimas. Se baja de esa vaina, de un avión grandísimo, después de tener varias vidas a su cargo, se sube a otra máquina, que es un carro, y se sube bajo el influjo de dos sustancias que impiden su reacción normal, que alteran su percepción, que alteran su capacidad de reacción, que alteran sus reflejos, como son alcohol más sustancias alucinógenas, bebidas embriagantes y sustancias alucinógenas. Y no conforme con esto, a pesar de saber que en ese momento ya le era previsible que podía causar un accidente donde él perdiera la vida o incluso donde afectara a alguien más, decide acelerar de forma desmedida el vehículo, conduciendo de una forma completamente irresponsable por la autopista norte. Entonces ahí dice, ya eso va más allá, dice la fiscalía y dice el apoderado de víctimas, va más allá de una culpa o de actuar de manera imprudente. Para mí eso ya excedió a la intencionalidad, él no le está importando qué pasa, él deja eso librado al azar. Como consecuencia de eso se produce el choque, mata a 2 personas
y entonces yo pido que se califique como dolo eventual. El caso llega a la Corte Suprema de Justicia por la pelea. Ustedes ven que en las dos tienen razón. Es decir, porque en las dos se está anticipando el resultado, es previsible el resultado, pero el problema es que ocurre específicamente en la cabeza del piloto en ese hecho en particular. La Corte termina analizando el caso y le da la razón a la Fiscalía. Y dice, efectivamente, en este caso hay dolo eventual. Pero ojo, lo primero que hace la Corte así de grande y por todo lado, incluso lo reitera en la parte final de la sentencia, es no saquen conclusiones generales de este caso. Es decir, no siempre que una persona vaya alcoholizada y con sustancias alucinógenas y a alta velocidad es dolo eventual. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en este caso específico, teniendo en cuenta el rol que cumple esta persona, que es el sujeto activo de la conducta, que es un piloto del que se exige mucho más, porque todo el tiempo tiene mucho más, está manejando máquinas más grandes y tiene más vidas en sus manos y demás, se le exigía una actitud mucho más responsable que la que realizó a bordo de un vehículo automotor. Palabras más, palabras menos, esos son los argumentos de la Corte para considerar que en ese caso es dolo eventual. Es una situación que yo no comparto, pero sin embargo la Corte sentó ese precedente y dejó claro que solamente está sancionando ese caso, que no está estableciendo reglas generales en ningún sentido, diciendo pues que siempre que haya estas mezclas, automáticamente se genera dolo eventual, sino lo analizó en ese caso específico y considero que así era. ¿Alguna pregunta entonces? Doctor Jair Solano, señor. Jair Solano de la OS. Doctor Jair, ¿me escuchas? Jair. Veo que tienes tu micrófono abierto, pero no logramos escucharte, Jair. Jair. Ok, vamos a esperar un poquito mientras Jair activa o soluciona su audio y mientras tanto escuchamos al doctor Luis Bonilla. Doctor Luis. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. Profe, entonces, pues lo que entiendo de tu aclaración es que el dolo es que la intención de matar, y como tal, ¿cierto? Y la culpa, en este caso sería por causas de imprudencia, de ajenas, o bueno, del conocimiento del desconocimiento, mató, ¿sí? En conclusión, como así, un resumen. Mira, lo que termina diciendo la Corte prácticamente es que por el conocimiento específico que este señor tenía, le era exigible una actitud distinta. Es decir, esto se ha venido aplicando, es una teoría que es parte de la imputación objetiva, en donde se señala que no es lo mismo cuando lo hace cualquier persona que cuando lo hace un experto. Lo mismo ocurre con el manejo de las armas, es decir, si a una persona que no tiene manejo de armas, no sabe manejar las armas y toma una, pues está actuando de forma imprudente, ¿no es cierto? Y además está actuando con impericia más bien. Pero si se pone a jugar con ella, pues además está actuando de forma imprudente. Si causa una lesión a una persona en esas circunstancias específicas, pues estaremos hablando de culpa. Pero ¿qué pasa si esta persona, es decir, el sujeto de activo, tiene una condición especial y es que es un experto en el manejo de armas? ¿Hasta qué punto un experto en manejo de armas puede tener un accidente con un arma? Entonces, en ese caso, por su conocimiento especial, la Corte en ocasiones ha considerado que eso hace que haya un dolo eventual. Aquí hizo una especie de comparación, dijo, este man es un experto manejando aviones, que son máquinas mucho más grandes, que se manejan a mucha más velocidad y en donde hay más vidas en juego, y el tipo lo sabe hacer. Lleva mucho tiempo siendo piloto. ¿Cómo es posible que venga a ser tan irresponsable y tan loco con una máquina más pequeña? Es para más o menos como el análisis que hace la Corte, que a mí no me parece lógico, pero lo hace. Y termina entonces diciendo que por esa razón, llevadas las debidas proporciones con el asunto de quien es experto en armas, hay lugar a imputarle la conducta con dolo eventual y no con culpa. Eso es lo Profe, que... o sea, Pero, o profe, sea, lo que por la pasa es que, carrera, Perdón, digamos, disculpen un momento. Hay una o sea, que persona en por el la uso de la carrera, palabra.
Hay una Qué pena, persona en el uso de la palabra que digo- es el doctor Bonilla. Entonces, les ruego, por favor, que no interrumpan, porque para eso podemos levantar la manito. ¿Listo? Profe, Doctor Bonilla, señor. profe, lo que pasa es, digamos, esa comparación para mí también, yo te apoyo, no es lógica porque, digamos, un avión de esa envergadura casi se maneja solo, ¿cierto? O sea, esa es la tecnología ahorita que se maneja solo y la persona está como para supervisar. No hay una comparación total de que una máquina tan grande a un carro, la verdad, pues también te apoyo No, y en además esa. porque es que lo uno no implica lo otro. Yo soy experto manejando aviones. Si hubiese causado el accidente, es decir, si yo hubiese conducido el avión bajo el influjo de sustancias alucinógenas y de alcohol, hágale. Eso sí es dolo eventual. Pero es que mira, o sea, mira mi campo de profesión, mi experiencia, y mira lo que se causa el accidente. Claro que de todas maneras yo tenía permiso para conducir, sí, pero tengo el mismo permiso que tiene cualquiera. De manera que, ¿qué me hace especial? O sea, ¿qué me hace ser más diestro en el manejo de un vehículo? ¿Que sé manejar aviones? O sea, es una cosa muy loca la que arma la corte ahí, pero pues así lo dijo. Muchas gracias, Doctor, profe. ok, a ti. Doctor Jan Hoyos. Profe, a mí me genera una duda y es, cuando hablamos del dolo eventual y de la culpa, hay una delgada línea entre decir que se libra, que se deja librado al azar y que yo confío. O sea, porque es que yo puedo confiar de forma individual que yo lo puedo lograr, pero es que yo, dependiendo del caso, digamos, yo me paso un semáforo en rojo y ahí va una persona pasando, yo confío que puedo evitar no atropellarlo, pero yo no puedo estar seguro de qué reacción va a tener esa persona. Entonces, siento que es muy legada la línea y que en cierto punto en ambos se deja librado al azar, porque es que dependiendo de la situación, yo no puedo controlar todos los factores del momento. Entonces, no sé qué tan viable sea que esa pueda ser una de las matices de que se confunda muchas veces, Lo que pasa porque es uno que, no puede controlar todos los aspectos en la situación. no, y es que no te lo pueden exigir, porque es que tú no eres Superman, ¿me entiendes? O sea, estamos actuando bajo conductas de seres humanos normales. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, efectivamente la línea entre la culpa y el dolo eventual es muy, muy delgada, pero es que cuando se pasa de un momento a otro, ¿cómo hago yo para saber quién actúa con culpa y quién actúa con dolo eventual en el caso en concreto? Nada más. Hay que analizar todas las circunstancias que rodearon el caso para determinar qué estaba haciendo esa persona, cómo estaba funcionando su cabeza. Ya sabemos que en los dos, tanto en el dolo eventual como en la culpa, hay previsión del resultado. El problema es, una vez lo prevé, ¿qué hizo? ¿Confió en poder evitarlo? ¿O simplemente lo dejó librado al azar? Es decir, ¿la persona se propone hacerlo o no se lo propone? Es más allá de eso, dicen, importa un carajo si mato a alguien, o sea, hágale, ¿qué? Hágale. Eso sí es dejarlo Siguió librado a la... acelerando. ¿Ves? Pero si yo digo, no, fresco, no va a pasar nada, además fresco que yo manejo mejor cuando voy así que cuando estoy bien. Muchos hemos escuchado esa frase de algún borracho al volante. No, Eso es profe, que también confiar hay en que poder revisar, evitarlo. digamos, en el tema del piloto, el tema de la Jan, cocaína con el alcohol que se dice que lo inhibe. Jan, ¿Está cierto? Jan, Señora, discúlpame un momentico, es que hay personas por delante tuyo con la manito levantada, entonces me acuerdas ahorita y te doy el uso de la palabra, pero porfa levanta la mano, ¿vale? Porque es que ustedes son 92, bueno, 91 en el salón, y si alguno se interrumpe, empiezan todos a hablar, y entonces llega el momento en donde odiaría que perdieran ustedes o perder escuchar lo que ustedes me tienen que decir. Es igual de importante todo lo que ustedes tengan que preguntar, todos los aportes que tengan que hacer. Pero entonces les ruego el favor que lo hagamos de forma ordenada, porque como somos tantos, pues se nos arma aquí un carnaval y no entendemos nada, ¿vale, Jan? Discúlpame. listo, profe, gracias. A ti, Anderson Moreno. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, pues es que cuando nosotros analizamos esa sentencia con el profesor Diego, yo fui uno de los que dije, sí, es dolo con dolo eventual, porque pues para mí no se cumplen los tres elementos de la culpa, que es la impericia, pues porque él es una persona que sabe lo que hace, negligencia tampoco, y pues imprudencia no porque él sabe lo que está haciendo y él sabe que puede generar un accidente
con la acción que él está desarrollando, que él está llevando a cabo. Entonces él sabe que bajo las sustancias alucinógenas, bajo el alcohol y fuera de eso, añade la velocidad que él lleva, él sabe que él puede cometer un accidente. Y fuera de eso, él es tan consciente que dicen que después del accidente, él estaba más preocupado por una cadena que se le había perdido, y fuera de eso decía que tranquilos, que él pagaba lo que había pasado. Pero Entonces, mira cómo justamente desde esa conclusión, yo no pretendo convencerlos de nada, para nada, ni más faltaba, son criterios de interpretación, o sea, y si la misma Corte lo está haciendo, pues muchos podemos estar de acuerdo con la Corte. Pero justamente frente a lo que tú me dices, hay un punto justo en ese aspecto que falla, y es la impericia. O sea, el hecho de tener pericia en el manejo de aviones y de saber manejar vehículos automáticamente excluye la culpa, porque entonces si la única manera de incluir en la culpa, la impericia, el desconocimiento absoluto de todo, pues entonces estamos en la olla. Porque muchas de las personas que causan accidentes de tránsito, que son catalogados bajo las situaciones de culpa, muchos de ellos tienen permiso para conducir. Es decir, ¿qué hace este caso diferente de otro borracho al volante? Otro borracho en la misma situación, con alucinógenos, con bebidas embriagantes y con velocidad. ¿Qué lo hace diferente? Lo único que lo hace diferente es que es un piloto. Y es piloto de aviones. O sea, ese es el razonamiento que yo no comparto con la Corte. Y es que terminan generándole una especie de responsabilidad objetiva, que está erradicada de todas formas del Código Penal colombiano, una forma de responsabilidad objetiva solo porque sí, por ser quien es. Que sea un infeliz, un imprudente, un loco, que tenga la desfachatez de decir que le importa un carajo lo que hizo porque igual para eso va a pagar, esa es una situación que se probó ex post. Es decir, si se hubiese probado ex ante, es decir, al momento de subirse al carro dice, igual si mato a alguien, ¿qué me importa? Para eso tengo plata y lo pago, pues ahí sí hay dolo eventual. Pero los relatos dan cuenta de lo que ocurrió después del accidente, y es que las expresiones fueron después del accidente. Entonces podemos traer esas expresiones y retrotraerlas y decir que por eso no le importó subirse al carro así. Me parece que es estirar demasiado la prueba para llegar a una conclusión muy locuaz, por decirlo así, muy loca sobre la situación específica. Pero insisto, no se trata de convencerlos de lo contrario, sino de pronto, además maravilloso que la hayan analizado desde antes, porque estamos viendo otra cara de interpretación, ¿no? No necesariamente una cara más válida, solo una cara distinta. Porque es que el problema es que las cortes también se equivocan, no estoy diciendo que yo no, y que mi visión está por encima de la corte, ni más faltaba, sino solamente estoy diciendo, oigan, bien pensado en esto, o sea, ataquemos el otro punto, veamos el punto de vista de la defensa también, y de qué se probó en el caso específico para que lleguemos a conclusiones como esas. Entonces, aunque la corte dice que no debemos sacar reglas generales del caso, vuelvo y digo, ¿qué haría entonces diferente la misma situación si no fuese un piloto de avión? ¿Qué lo haría diferente? Rubén Darío. Bueno, pues yo quería preguntar en su momento, era precisamente por qué no compartía la profe el punto de vista de la Corte, porque ya 2 veces había dicho que no compartía ese punto de vista. Pero pues yo también apoyo la posición o la postura de la profe, porque él por esa misma habilidad y por esa misma experiencia que tiene manejando máquinas más grandes, con otras dimensiones, él mismo podría alegar, no, pues es que yo sí podía prever el resultado, pero por mi experiencia, de la misma que me están acusando, yo pensé que yo lo podía evitar, porque yo hago esta actividad todos los días a velocidades mucho más altas, ¿sí? Entonces yo confié en que podía evitar el tema, y creo que así posiblemente le puede pasar a él o a muchas personas. Un conductor de mula que pasa 18 horas sentado en un camión manejando, ellos normalmente consumen licor y ellos confían en que pueden evitar un resultado fatal, precisamente por la experiencia que tienen de muchos años de trayectoria haciendo esa misma actividad. Ese es un gran argumento. Lo que pasa es que eso impondría en riesgo
la licencia de piloto, ¿no? Porque pues entonces él de una otra manera estaría aceptando que ha llegado a conducir un avión en esas condiciones. Y eso pues como que todo el mundo va a decir, ¿cómo así? O sea, ¿también manejas así? O sea, ¿qué peligro eres tú? Pero para el caso sería como el beneficio más grande, ¿no? Porque si finalmente son Licencia muchos años de Libertad. diferencia. ¿Me decías al final, Rubén? Es que no te escuché. Porque finalmente en años, en condena de culpa con representación a dolo, ¿qué? De dolo culpa, eventual, la culpa, dolo la eventual, pena es hay una bastante, cantidad de años, sí. claro, es grandísima. Además que son 3 homicidios, o sea, es un concurso grandísimo. Entonces Sí, la claro. pena es estratosférica. Pero sí, pero bueno, o sea, insisto, más allá de que compartamos o no, que no quiero convencerlos de nada, es que de eso se trata el derecho, de ver todas las opciones posibles, de ver todas las opiniones y los criterios de interpretación y hasta qué punto pueden llegar a ser válidos. No cerrarnos solamente a que, como lo dijo la Corte, oh poderosa Corte, tú tienes toda la razón. O sea, no, pensemos un poquito más allá porque las Cortes también meten las patas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Juan Alejandro Pérez Calderón. Profesora, compañeros, buenas noches. Profesora, es que me queda una pequeña pues, duda. Es decir, de acuerdo a la Corte, la tipificación de dolo la culpa estaría relacionada con la profesión de la persona que comete el delito. En este caso. Es decir, por ejemplo, si una persona que tiene mucha experiencia en conducción y comete un delito o un homicidio o unas lesiones, todos serían eventuales, porque obviamente todos son expertos en el tema y finalmente cometen pues el delito, ¿no? Juan Pablo Montoya. Pensemos en otro caso, quitemos el elemento de la conducción, porque es que todo el mundo piensa que solamente el problema es entre culpa y dolo o eventual cuando hay conducción o cuando estamos manejando vehículos. Pensemos en un luchador de la UFC. Pensemos, por ejemplo, en otro un poco más actuado, pensemos en la WWE, lucha libre americana. Son bailes sincronizados, entre comillas, peleas sincronizadas, son coreografías, pero hay muchos de los golpes que son reales. En alguna oportunidad, uno de los luchadores de la WWE, que se llama el Rey Misterio, mató a uno de sus contrincantes en el ring, en una situación que se había ensayado. Hubo un momento en donde el contrincante giró mal, se resbaló, él le pone el golpe justo donde no es y ¡pum!, lo mató. Dolo eventual, culpa con representación. Ah, es que usted es un experto, usted es un luchador. Sí, el otro también, o sea, a ver. Y entonces eso implicaría que hay dolo eventual solamente porque soy luchador, porque sé que puedo ser un arma mortal, porque mis golpes pueden llegar a matar. Y eso estamos hablando de una coreografía que se había ensayado y que salió mal. Pensemos en donde no hay coreografía. En la UFC o incluso en el boxeo tradicional. Cualquiera, y eso ha pasado muchas veces, pueden dar muerte a un contrincante y empieza la pelea. ¿Es dolo eventual? ¿Es culpa con representación? ¿Es qué pasó aquí? O sea, era un experto y el otro también. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Cómo lo golpeó? O sea, casi siempre tienden a pensar que cuando se dan homicidios en estas circunstancias específicas es porque el rival quería matarlo o dejó eso librado al azar o fue imprudente o lo que sea. Pero si estamos hablando de imprudencia, si estamos hablando de negligencia, porque claramente la pericia la tiene. Si estamos hablando de imprudencia, estamos hablando del camino de la culpa. Si estamos hablando de que él dejó el resultado librado al azar, la víctima también la dejó librado al azar. Es que estamos peleando, oye. Es un deporte. Y en cualquier momento alguien puede perder la vida. Incluso en deportes que no impliquen esta clase de contactos. ¿Qué pasa cuando los gimnastas dan giros en el aire y caen mal? Se pueden desnucar y se pueden matar. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? ¿Ves? O sea, hay muchas circunstancias y muchos casos en donde la línea entre el dolo eventual y la culpa con representación se hace más evidente, la delgada línea. ¿Qué nos hace clasificar una conducta en uno u otro lugar? Los hechos específicos del caso, todo lo que se dio. Pero no venir a hacerlo como lo dice la Corte y desempatar la situación simplemente porque este tipo es un experto.
pero es que es un experto manejando aviones y el accidente no fue manejando aviones, pero igual. Esa fue el análisis de la corte y allá llegó y allá cayó. ¿Listo? Doctor Nicolás Sandoval. Hola doctora, muy buena tarde. Buena. Doctora, yo lo que analizo en cuanto a la decisión de la Corte y lo que siempre ha pasado cuando hay casos mediáticos es la acomodación inmediata. Estaríamos hablando de lo mismo si el señor fuera un experto manejando montacarga y sufrió este mismo accidente. No, lo que pasa es que los medios, no hay que negarlo, tienen su influencia en las decisiones judiciales muchas veces. Así no se ha reconocido, pero son secretos a voces que se han venido. Caso Zamboni, caso X o Y, la demora es que la persona tenga medios, sea un buen estrato social, que sea rimbombante el hecho y de inmediato las cortes o los fiscales se acomodan. Eso es una realidad. Que el piloto con su experiencia, que maneja un avión a 400 kilómetros por hora, lo aterriza y no lo deja caer con 500 personas a bordo a manejar un carro que no pesa ni tonelada y medio, pues se le fueron las luces, mató, él no esperaba eso. Y me atrevo a decir que versus un muchacho que recién saque su licencia, que se meta a su pericazo, que se meta a su borrachera y se vaya en el carro dándoselas del chacho, pues me atrevería a decir, en mi humilde opinión, que está mucho más preparado el piloto en esas mismas condiciones de sortear un resultado favorable para evitar el accidente. Para la de malas, era piloto, tenía dinero y los medios cayeron. Eso es lo que pienso yo. En el momento, los fiscales y los jueces se acomodan para evitar inconveniencias y el impacto social de la pena tienen que hacerlo saber de esta manera. Lo que tú dices es cierto, Nicolás. El poder del cuarto poder es gigantesco. O sea, los medios de comunicación tienen un poder gigante y lamentablemente la administración de justicia no siempre se esquiva a ellos. En muchos casos sí, pero en otros no. No puedo asegurar que eso haya pasado en este caso, pero sí da avisos de que algo así pasó. Es decir, de que la desfachatez del tipo y demás se la enrostraron en el sentido de su actitud después de los hechos, de su capacidad económica y demás, para pretender hacer valer que porque él era rico no le iba a pasar nada. Y eso se lo cobraron un poco más fuerte. Pero en estricto derecho, eso no está bien armado, o sea, no considero bien armada la manifestación de la Corte. Ahora, lo que tú dices frente al muchacho que recién recibe su licencia de conducción y respecto al piloto, pues ya me cambias el caso, porque es que volvemos al mismo punto. Él puede ser piloto y el otro puede acabar de recibir la licencia. Si quitamos el asunto del piloto y que este tiene más tiempo tiempo manejando que este muchacho, ¿eso cambiaría en algo? Es decir, podría ser un taxista, lleva mucho tiempo manejando y este pelado acaba de coger un carro. ¿Eso hace la diferencia para considerar que si fue el taxista es dolo eventual y que si fue el pelado es culpa? No. Es que eso no puede hacerse así, o sea, no puede hacerse ni por los años de experiencia, ni por el rol que hace. Doctora, si no me hice entender bien, por lo mismo le estoy dando el ejemplo del señor que es experto manejando montacargas y le pasaría la misma situación, que se tomó sus tragos, se metió su línea de cocaína y se fue a coger el carro. Sería lo mismo. Estamos de acuerdo en el predicado que usted está anunciando, o sea, es lo mismo, no varía en nada, solo que el impacto social de la pena cuando se trata de medios es distinto y la acomodación de la Corte y de los fiscales es de otra manera cuando hay plática de por medio y hay medios, doctora. Estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Incluso hay otro caso muy sonado en el norte, también de un chico muy bien, entre comillas, de buena capacidad económica, que también causó un homicidio múltiple. Eso fue en la 170 y algo con no sé qué. Y el muchacho se le catalogó como culpa y el pelado, o sea, te lo cuento porque hablé con el fiscal del caso y me decía, era una cosa impresionante, llamamos a audiencia de conciliación porque los delitos culposos son querellables y son conciliables. Llamamos a audiencia de conciliación y era increíble ver
cómo volaban los cheques, o sea, literal, ¿cuánto quieres? Tanto, listo, toma, listo, precluyón, listo, ya, indemnización integral y se acabó el proceso. Y eran más muertos, eran 5 dentro de un taxi. Entonces... Hasta el taxi se lo pagó, profe. Hasta el taxi lo pagó, exacto. O sea, la vaina era impresionante. Pero como a ese no le dieron tanto bombo, entonces pasó de agache y nadie dijo nada, ¿ves? Que es lo que me parece tenaz, o sea, que bueno, que entre comillas se pueda permear la justicia a niveles bajos. Hablo de jueces individuales, no es que esté bien, pero de una u otra manera es un poco más esperable. Pero que una alta corte se venga a permear por medios, eso sí me duele y eso sí me da piedra, la verdad. Porque entonces, ¿para qué les estamos enseñando todo a ustedes aquí en la academia si salen y la vaina es distinta? Si los principios, si los derechos, si todo lo que vemos todos los días de que no se puede hacer así, sino así, que todo lo que les enseñamos a ustedes de todas las tradiciones de siglos y siglos del derecho, se lo echan al bolsillo y les vale gorro. Que lo hagan en casos chiquitos, que lo hagan por debajo de cuerda y demás, ok, pero las cortes, o sea, ahí se apaga y vámonos. No estoy diciendo que en este caso la corte actúa así, pero me parece muy atada de los cabellos su teoría para llegar a un dolo eventual en este caso. Doctor Jonathan Díaz. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctor. O sea, que simplemente a mí no me pueden juzgar por ser piloto, porque yo conozco, es más, tengo amigos pilotos que no conducen. No tienen licencia. Fabián García es piloto comercial hace más de 12 años y no tiene licencia. Yo soy quien le presto el servicio. Entonces, ¿cómo lo podemos juzgar? Es tan loco como decir que porque usted maneja bicicleta sabe manejar carro, o porque usted maneja carro sabe montar en bicicleta. O sea, la cosa no funciona así. O yo no creo que tengas un chip descargable de que aprendas a manejar una cosa y aprendas a manejar todas. Eso no funciona así. O un transatlántico, un barco Sí, grande. Y aún, si tienes el permiso, ¿qué importa si él es piloto? Si tienes el permiso para conducir es porque sabes manejar carros y ya. Pero eso tiene alguna incidencia con que seas piloto, o sea, porque eres piloto, tu licencia de conducción viene diferente o algo así, ¿no? No sé, bueno, en fin. Doctor Piña. Profe, buenas noches. Buenas noches. Por un lado, pues, profe, yo mirando lo que usted dice de la corte, pues tiene un poquito de razón, digamos, en el sentido de la experiencia de que él, ¿verdad? En esas máquinas, él maneja riesgos y maneja la persona. Pero por un lado también digo yo, profe, ellos, digamos, la corte también no manejarán las edades, digamos, porque es un pelado, ¿no? De 24 años a una persona, digamos, de 30 que tenga 40, tiene más experiencia. Ahí sí iría, como dice su merced, que tendría razón usted que, pues, obviamente, pues, porque sea piloto y obviamente, pues, no tiene la experiencia en el carro, o sea, manejando en carro, pues, no tienen que, como, castigarlo por ese punto de esa edad que tiene, diría yo, profe. Tienes razón, porque es que, Sí. mira, por ejemplo, en mi caso, yo obtuve mi licencia de conducción hace 3 años. Re vieja, y todavía me da miedo manejar, o sea, soy medio tarada para esas cosas, pero manejo. Mi tía tiene más años que yo, muchos más años que yo, y maneja hace 40 años. Y mi tía es incapaz de mover su carro, le da pánico. Y yo puedo mover el carro de mi tía, e incluso llego a trabajarle a ella y le digo, oye, ven tía, te saco, te llevo, no sé qué, vamos. Y ella es muy buena pato, como dicen por ahí, muy buena copiloto, pero en el carro, cuando ella se sube al carro, a pesar de que tiene todos los años de experiencia y ha manejado y demás, ella es así y anda tan despacio. Incluso hace una semana se chocó parqueando el carro al frente de su casa con otro carro que estaba estacionado. Entonces, ni la edad, ni el tiempo de que hayas manejado, ni hace cuánto tienes el permiso puede ser determinante para una categoría de calificación netamente jurídica basada en aspectos subjetivos de tu psiquis. Es que eso es el punto. O sea, recuerden que ayer cuando empezamos a analizar, les dije, la tipicidad y la antijuridicidad se analizan desde fuera del sujeto activo, de lo que causó el sujeto activo. Pero la culpabilidad se analiza desde su mente. Entonces, ¿por qué razón asumes que los años de experiencia o la profesión
pueden llegar a ser determinantes en la psiquis. No. Tal vez es lo que decía el compañero que hace un momento nos dijo, tal vez es porque el tipo ya se había confiado, que le pasa a mucha gente que dice, yo he manejado así, nunca me ha pasado nada, y se confió, pero eso no genera dolo eventual. Todo lo contrario, reitera la culpa, porque confía en poderlo evitar. Y confía en poderlo evitar porque ya le ha pasado antes. Y eso sigue estando en el camino de la culpa, no en el dolo. De manera que pasar a dolo eventual en esos casos me parece dificilísimo. Pero no, y lo que se dice, profe, que uno cuando toma, y no lo ha hecho, ¿verdad? Uno llega y se va en un carro y llega a la casa como automáticamente y nunca le pasa nada, pues uno dice, lo puedo volver a hacer y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Eso es como el matón, la primera vez es la que le da miedo, el resto ya se pierde el miedo y se confía. Ese es el problema. Viviana Baos. Gracias, profe. A ti. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le digo? Pues, escuchándolo a usted y a todos los compañeros, hace rato también quería pronunciarme sobre la culpa con resultados, ¿sí? Porque es una culpa con representación, ya que él podía evitar, pero confió en la pericia que él tenía como piloto y dijo, no, si yo manejo un avión, manejo lo que sea. Y él quería evitarlo. Entonces, o sea, mi aporte era eso, o sea, que hace rato estaba pendiente para aportar lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora, y con algunos compañeros. Gracias, mi doctora Viviana. Doctor Educardo. Profe, ¿cómo estás? Pues ya escuchando a las tesis de nuestros compañeros, muy valorables también, nos damos cuenta que si nos vamos a lo que es la conducta punible, que es lo que nos está explicando la profesora, nos buscamos lo que significa dolo, lo que significa culpa. A partir de ahí nos damos cuenta de cuál era la intencionalidad de esta persona al subirse al vehículo de este modo. Yo creo que si sientan a esta persona y le dicen, oiga, señor, ¿usted quería cometer homicidio con dolo o homicidio con culpa? Yo creo que ni siquiera quería cometer un homicidio. Entonces, pues ahí ya nos pasamos y nos vamos por la línea de la culpa, que yo creo que la fiscalía muchas veces antes de realizar un escrito de acusación no lo hace. La fiscalía realiza un escrito de acusación para después estarlo tratando de corregir o en este caso darlo por hecho como pues fue la tesis de la corte al determinar que fue el dolo eventual, sin darse cuenta que esta persona no quería causarle daño a nadie. Además que lo causó, pues obviamente que indico apoyo, me voy por la tesis de la profesora que es una culpa con representación y no un dolo eventual como se manifestó en este caso, profe. Muchas gracias. Gracias, mi doctor Educardo. Incluso, no voy a decir nombres, pero alguna vez escuché a un fiscal decir, este caso tiene muchos medios de comunicación y le decía al defensor, le decía, fresco doc, que yo imputo dolo eventual mientras se calman los medios. No vayan a aceptar. Y en el escrito de acusación modificamos a culpa. Imagínate esa vaina, ¿ah? Mientras se calman los medios. Claro, lo tenían capturado, lo tenían ahí, todo el mundo estaba encima, entonces, ¡pum!, todo lo eventual. Y efectivamente el escrito de acusación apareció con ajuste de legalidad, que eso es algo que ustedes van a ver en procedimiento penal, con ajuste de legalidad a homicidio culposo. Mateo Arenas. Hola, ¿cómo vas? Hola, Mateo. Saludos a los compañeros también. Ya comprendo un poco más por qué no es un dolo eventual y si es una culpa con representación. Ayer no lo entendía muy bien, pero ya escuchando a los compañeros y demás ya me queda muy claro. Iba a hacer una acotación, pero ya después de escucharlos tanto ya me quedó claro un poco más el porqué de eso. Y haciendo una acotación, profe, cuando los pugilistas pelean, ellos firman unos contratos. Dentro de esos contratos se estipula que si la otra persona mata a la otra, no se le puede culpar por el homicidio, puesto que los dos se pusieron los guantes, se subieron al ring y pues sabían lo que iba a ocurrir con respecto a pues darse golpes en la cabeza sobre todo. Entonces era eso, Doc. Gracias y que estén bien. Gracias, Mateo. Les voy a tirar, como diría un filósofo chino, voy a tirar un guijarro, no este estanque tranquilo, justamente a raíz de lo que acaba de decir Mateo. Contratos. Los contratos automáticamente eximen de responsabilidad penal. Léanse en el caso del caníbal del siglo XX. Este tipo hacía firmar contratos a las personas para que voluntariamente se las comiera. Buscaba voluntarios para ser devorados.
Miren si fue procesado o no. Ahora más tarde les mando de todas maneras la noticia. Caro, ¿me acuerdas, porfa? Porque Grupo Ragtime hizo una canción sobre eso. acuérdense que los contratos, dentro de lo que vimos dentro de contratos civiles y demás, dice el contrato debe tener una causa lícita, ¿no? Entonces, causas ilícitas hace que los contratos no sean reales. Es como si usted le pidiera a un sicario indemnización porque no mató cuando usted le dijo o porque mató al que no era. Cosas como esas, o sea, claro, obviamente los pugilistas no están haciendo algo ilícito, están haciendo algo lícito, pero se puede decir automáticamente que eso genera ausencia de responsabilidad. Es lo mismo que decir como que guardadas las debidas proporciones, cuando tú vas al médico a un procedimiento y te dicen firma el consentimiento informado, entonces si te mueres ya no respondemos por ti. Eso no funciona tan así, ¿listo? Carolina Pulido, perdón, Carolina Parra, perdóname. Buenas noches, profe. Hola, Caro. Yo tenía una pregunta acerca, bueno, dado que en la ley penal el elemento del tipo culposo está la falta al deber objetivo del cuidado. Mi pregunta radica en cómo se debe analizar el deber subjetivo de cuidado, dado que pues estuve leyendo unos documentos y el deber subjetivo menciona que atiende a las particularidades del autor y se presenta violación siempre que el agente se le pueda exigir personalmente, atendidas sus aptitudes, el cuidado debido. Por ejemplo, en el caso del piloto, ¿cómo sería ese deber subjetivo del cuidado? En el sentido de no haber consumido sustancias y alcohol, como de cuidarse a sí mismo, ¿ese es el subjetivo, profe? La falta al deber subjetivo de cuidado se refiere justamente a la experiencia que se tiene en el aspecto específico que desencadenó el hecho, que era lo que les explicaba hace un momento del manejo de armas. Entonces, si tú eres un experto en armas, ¿hasta qué punto puedes tener un accidente tan tonto? Como por ejemplo, se te disparó el arma cuando la estabas limpiando, pero si tú eres un experto en armas, oye, o sea, cualquier experto en armas es mal, cualquier persona que así no sea experta, lo primero que le dicen cuando está limpiando un arma es maneje el arma como si estuviera cargada. Verifique que está descargada antes de limpiarla y aún así manéjela como si estuviese cargada, es decir, con todo el cuidado necesario. Entonces, esa es la falta del deber subjetivo de cuidado. Si una persona experta en armas se le dispara un arma y dice, es que yo no sabía que estaba cargada y la estaba limpiando, empieza uno como, espérate un poquito porque es que aquí sí hay un nexo causal directo con el hecho y tu profesión. Pero en el caso del piloto no lo había. Y es por donde yo digo que la teoría de la corte está muy amarrada con babas, la verdad. Justamente frente al análisis subjetivo de la falta, al deber subjetivo de cuidado, no al deber objetivo de cuidado, sin que incluso nos adentremos en otros asuntos del delito culposo, porque el delito culposo es el delito académicamente más sabroso, porque aprendes muchísimo, el doloso es pan de cada día, pero el delito culposo es delicioso porque tienes muchas cosas ahí, como y por ejemplo el principio de confianza legítima. Entonces, ¿qué pasa? O sea, todos los que estamos en desarrollo de una actividad peligrosa partimos del principio de confianza de que todos estamos sabiendo o todos tenemos un rol acá y todos tenemos que cuidarlo. Entonces, por ejemplo, si el semáforo está en verde para mí y yo voy y lo paso, que soy transeúnte, soy peatón, y voy pasando y viene un carro y me atropella, pues no me pueden echar la culpa a mí por decir que no mire al lado y lado. O sea, yo voy con el principio de confianza legítima, no es mi culpa. No es mi culpa. Es que yo parto del presupuesto de que si la señal está así, todos sabemos lo que debemos hacer porque todos somos actores viales. Ese es el principio de confianza legítima. Igualmente cuando los accidentes se producen por terceros, en choques de terceros. Me explico. Yo voy en mi vehículo, el semáforo está en verde para mí, hago el cruce y cuando hago el cruce viene un tercer vehículo, un segundo vehículo, me golpea y con mi vehículo mato a otra persona. O sea, mira cómo se da la cadena. Entonces me van a decir, pero es que su vehículo fue el que mató a la persona. Y yo, sí, pero es que yo venía con principio de confianza legítima. O sea, yo pasé el semáforo porque venía en verde, el que me golpeó fue el otro y ese fue el que causó el hecho. Así nunca haya tocado a la víctima. ¿Ves? Entonces, en el delito culposo hay muchas variables. No solamente las dos que vimos, sino incluso desde el punto de vista de la doctrina, existe esa teoría
del principio de confianza legítima que ha sido aceptado por la Corte Suprema de Justicia para lograr absoluciones en muchos de los casos y que es un principio muy, muy bonito de analizar y es cómo se actúa por parte de todos, confiando en que todos venimos haciendo las cosas como debemos hacerlas. Estamos desempeñando la misma labor, pero cada uno tiene un rol y hay unas señales que implican que tú paras de que yo sigo, de que tal cosa. Entonces, si uno falta eso, puede causar un caos en todos los actores de la situación peligrosa. ¿Me hice entender, Carito? Sí, profe, muchas gracias. A ti. Jimmy Montaño. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Doc. Profesora, o sea, yo tengo una duda con respecto a lo de la sentencia y con el tema que vimos el día de ayer. Porque si hubiera sido dolo eventual, como había dicho la Corte, ahí dentro de los elementos de conducta punible, es decir, la idealización, acto preparatorio, acto ejecutivo, fin de resultado, ellos cómo acoplaron eso o alinearon eso para eso, porque lo que usted nos comentó ayer, que para el camino criminal, siempre sí o sí tiene que estar en dolo directo y como una segunda consecuencia el dolo eventual. Dime. Jimmy, en los dos hay camino delictual, en el dolo directo y en el dolo eventual. Yo me refería a que el camino delictual solo se recorre en el dolo, nunca en la culpa, porque es que la culpa no hay ideación, no hay acto preparatorio, no hay acto ejecutivo, no hay nada, solo hay un resultado. Sí, pero entonces ellos, ¿cómo hicieron ellos para decir, bueno, sí, es un dolo eventual, pero entonces, ¿cómo se articula, o sea, en el pensamiento de los jueces, cómo articularon esos elementos de la conducta punible, como la ideación, el acto preparatorio, acto ejecutivo y fin el resultado? Si es, por ejemplo, si se toma como también como parámetro el ejemplo que usted puso ayer con el taxista que le dio un puño al cliente y el cliente se echó para atrás y murió. Pero ese era preterintención. En esa era preterintención, pero tú me estás refiriendo en el caso del piloto, cómo hizo la Corte para construir esto bajo dolo eventual, porque ellos hacen una situación específica y es que en el dolo eventual la previsión del resultado se equipara al momento de la ideación o del acto preparatorio. Es decir, tú puedes tú puedes prever el resultado desde el momento mismo en que la idea pasa por tu cabeza. Ellos prácticamente dicen en el momento en que el piloto se sube ebrio, trabado en el vehículo, ya anticipa el resultado dañoso, la previsión del resultado. Y a pesar de eso, él aumenta el riesgo, generando mayor velocidad. Y quiere decir que él deja librado al azar ese resultado que ya era previsible e incluso lo aproxima a la intencionalidad, porque entre más dispara o más aumenta el riesgo, cada vez está más cerca de lograr el resultado. Si él realmente hubiera querido evitarlo, pues no hace todo lo que hizo. No maneja. Primero, no maneja y segundo, tampoco aumenta la velocidad. Eso es lo que termina diciendo la Corte. Y entonces así forman la ilación de la intencionalidad basada en el aumento en el peligro y en la ideación y en el acto preparatorio. Lo hacen desde el momento en que él puede prever el resultado y aún así lo hace. ¿Listo? Ok. Y otra para confirmar los conceptos. Cuando hablamos de la culpa, hay modalidades, ¿cierto? La sin representación, esa hace referencia a que es inconsciente y es por negligencia, ¿verdad? La con representación hace referencia a que es imprudente y consciente. ¿Sí? Pero seguimos en la misma culpa, porque tanto en la culpa sin representación y en la culpa sin representación, en los dos hay previsión del resultado dañoso porque le es previsible. ¿Me entiendes? En los dos está. Lo que pasa es que, o sea, hay una situación concreta en la culpa y es que dice el artículo, dice, debió haberlo previsto como por ser previsible.
Entonces da la posibilidad de que aún si no lo prevé, le era previsible. O sea, le exigen la misma responsabilidad en el grado de culpa porque le era previsible. Espérame un segundo acá y abrimos justamente esta parte de acá. Acá. Profe, sí, efectivamente le dice que el agente debía haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. ¿Ves? Nos da las dos variables. Dice, no importa si no lo previste. Te era previsible. O sea, te achacan la misma responsabilidad aún sin haberlo previsto. Te era previsible y por ende es culpa. Primero. Segundo, no lo previste y aún así confiaste en poder evitarlo. Entonces, ¿qué pasa? En uno eres consciente del riesgo porque lo prevés y en el otro no eres consciente porque no lo prevés. Pero como es previsible, igual te echan la culpa. O sea, te saltan la culpa. Te imputan la modalidad de culpa. ¿Cuál es la diferencia? Que en la culpa, o sea, en las dos, en el dolo eventual, perdón, en el dolo eventual, el resultado te es previsible también, en el dolo eventual. Pero el problema es cómo reaccionas en culpa y en dolo eventual cuando ya prevés el resultado o cuando aún sin haberlo previsto confías en poder evitarlo. Eso es propio de la culpa, mientras que en el otro tú te vale gorro y le haces, o sea, sigues adelante con tu plan. Sigues adelante con tu plan, que es la forma como hacen ver al piloto en la sentencia de la corte, como un tipo no solamente irresponsable, sino incluso completamente despreocupado y peligroso, que es tanta su irresponsabilidad que no le importa el resultado dañoso y lo deja librado al azar. Obviamente no conocía a las víctimas para decir que había planeado matarlas, nunca podrían haber hecho eso. Pero es que eso es propio del dolo eventual, no se conoce el daño colateral, o sea, no se conoce a las víctimas del daño colateral, pero sí se prevé el daño colateral y se deja librado al azar. Eso es lo que dice la corte. Dice, en este caso el tipo es tan descuidado, le importa tan 5 pesos pues la víctima, la vida de los demás, que siguió adelante en su camino. No solamente trabado y borracho, sino fuera de eso, exceso de velocidad. Se dice que incluso iba como que culebreando y demás por la autopista norte, o sea, el tipo iba en una locura total. Y entonces dicen, no, eso es dolo eventual. Su aumento de riesgo implica no solamente que es consciente, que es parte de la culpa, sino que incluso deja librado al azar eso, y por eso le construyen la del dolo eventual. Que a mí no me parece, pero lo hacen. ¿Listo? Ok. Ok, ¿dónde estaban ustedes? Jorge Giraldo. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Profe, pues usted lo acaba de decir y cada, ¿cómo se dice? Cada momento más que usted, o que cada compañero hace una pregunta o acotación, se va completando más el entendimiento, creo, para todos en lo que estamos haciendo. Y con lo que usted acaba de decir, hay una frase por ahí también de Tres Palacios que dice, todo delito es infracción del riesgo permitido. A mayor probabilidad del riesgo, mayor gravedad del comportamiento. Entonces es lo que usted acaba de mencionar. Y aparte de eso, ya siendo puntual frente al tema de la corte, también mencionaban cómo le midieron a este sujeto la voluntad, ¿cierto? ¿De qué manera se la midieron? ¿Él tenía voluntad de matar? ¿Él tenía voluntad de hacer eso? ¿Él tenía voluntad? O bueno, no le pudimos medir la voluntad, listo, está bien, corte, no le midió la voluntad. No, el conocimiento, es que él sabía manejar aviones. ¿Cómo le midió el conocimiento? ¿Cierto? Que son dos aspectos que se tienen que dar para ese tipo de dolo, tanto el dolo eventual como el dolo directo. Entonces, ahí vamos ya abarcando como todo ese tema de cómo logran establecer ellos esa voluntad. Explíquenos, corte, ¿cómo establecen ustedes que él tuvo esa voluntad? La intencionalidad más que la voluntad. La intencionalidad, ¿dónde está? El ¿De dónde la deduce? Además, es construcción de prueba indiciaria y de prueba indiciaria mal armada. Ustedes van a ver en probatorio, sí, en probatorio, estamos en tercero. Ustedes van a ver en probatorio, mucho más adelante, cómo se construye una prueba indiciaria. Y es que una prueba indiciaria no puede implicar suposición. Una prueba indiciaria implica un razonamiento lógico. Es deducir de un hecho conocido uno desconocido.
pero la deducción no es igual a suposición. Y eso fue lo que hizo la Corte, supuso. Así es, profe. Entonces, en este estrofo, sí me lo doy para su lado, ¿listo? Ahí vamos. Gracias. Me encanta tener adeptos. No, mentira. Doctora Lorena. Hola, profe. Una pequeña pregunta, profe. ¿En qué momento se utiliza el principio de indubio pro reo? Ok, muy bien. En todo momento. Cuenta la leyenda que desde que se abre el proceso penal aplica el indubio pro reo, es decir, es un principio general del derecho, incluso está constituido como derecho de carácter fundamental en Colombia, es derecho de carácter humano y está en el artículo 29 de la Constitución. Ahí están el bloque de los derechos más básicos, está en el artículo 29 dice debido proceso, pero entre esos está, toda duda se resolverá siempre a favor del procesado. El indubio pro reo es justo eso, que las dudas razonables, no cualquier duda, sino las dudas razonables sobre los dos aspectos que implican la responsabilidad, una duda razonable sobre alguno de ellos dos implica que deba absolverse. ¿Cuáles son los dos elementos? Mi doctora Lorenita, ¿tú de casualidad tienes por ahí la ley 906 del año 2004, que es el Código de Procedimiento? ¿Alguno lo tiene que de pronto nos haga el favor y nos apoye? Sí, profe. Ok, regálame el 381, doctor Giraldo, para justamente darle mayor amplitud a la duda, a la respuesta de Lorena. 381. 381. ¿Es el conocimiento para condenar, profe? Exactamente. Escuchen con detenimiento esa norma. No sé si el doctor Giraldo o Carito no la van a leer. Siga, Caro, dale. Bueno, gracias. Artículo 381. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Ok, ahí hay varias circunstancias. Esto es un poquito de procesal que les adelanto. Nos dicen, ojo, existe un principio general del derecho que se llama el indubio pro reo. El indubio pro reo se aplica en todo momento, incluso desde que inicia el proceso. Ahí está. Y es que el indubio pro reo va también de la mano de otro que se llama la presunción de inocencia. Las personas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y quien tiene que demostrar eso es la fiscalía. ¿Listo? Esos dos principios, bueno, además de muchos más, rigen el proceso penal desde que inicia. Entonces nos dicen, ojo, si usted como fiscalía pretende derrumbar la presunción de inocencia, es decir, que por mandato constitucional toda persona se presume inocente, quiere decir que usted va por un fallo de carácter condenatorio. Y ese fallo condenatorio, según el artículo 381, solamente se puede emitir si se dan dos circunstancias. La primera, que se refiere al conocimiento más allá de toda duda, más allá de toda duda, acerca de la existencia del delito. Esto lleva una mano de cosas, es decir, lleva todo lo que hemos estudiado hasta el momento. ¿Por qué? Porque el delito es la conducta punible, es decir, que la fiscalía tiene que mostrar todo, que la conducta es típica, que es antijurídica, formal y materialmente, y que es culpable mediante alguna de las formas que estamos viendo. ¿Listo? Tiene que demostrar eso, todo, uno por uno. Antijuridicidad formal, antijuridicidad material, todo tiene que demostrar. Y además la forma en que la persona realizó la conducta, es decir, debe demostrar que lo hizo con dolo, que lo hizo con dolo eventual, o que lo hizo con culpa, o que lo hizo con preterintención, todo tiene que probar. ¿Listo? Pero además, esto no es suficiente para emitir la sentencia de carácter condenatorio, sino que se requiere también un segundo aspecto, que es el conocimiento más allá de toda duda acerca de la responsabilidad del procesado. Es decir,
Puede que nosotros logremos demostrar que la conducta se realizó, es típica, que es antijurídica, que es culpable en el sentido de que alguien la realizó con dolo, con culpa, preterintención, pero si no logramos demostrar que justo el procesado fue el que lo hizo, pues nada, no se puede. Si falta uno de los dos, al menos uno, si el juez no tiene ese conocimiento más allá de toda duda sobre alguno de los aspectos, el juez tiene que aplicar automáticamente la presunción de inocencia. Y si tiene dudas específicamente, pues aplicará el indubio pro reo. Entonces, ¿qué aplicará? O sea, se mantiene la presunción de inocencia por indubio pro reo y eso automáticamente genera una sentencia diferente, que no es la que la fiscalía buscaba, sino una sentencia de carácter absolutorio. ¿Cómo llega el juez a esos conocimientos? A través de las pruebas practicadas en el juicio. Por eso es que la prueba es tan importante, porque pueda que lo haya hecho, pueda que el tipo sea, pero si la fiscalía no lo puede probar, sino es hábil en el juicio y durante todo el procedimiento para recaudar la prueba y presentársela al juez, pues el juez no es adivino y no puede suponer pruebas que no existen. Si las pruebas son contundentes, si llega el conocimiento doble de las dos situaciones, el fallo es condenatorio. Se tumba la presunción de inocencia y el fallo es condenatorio. Pero si hay una duda en uno de los dos, aplica indubio pro reo y el fallo es absolutorio y se mantiene la presunción de inocencia. Eso es lo que ocurre. Entonces, de esta manera es como funcionamos normalmente y justamente frente a lo que nos preguntaba, ¿quién era la que estaba preguntando? Se me olvidó el nombre. Lorena, ¿no es cierto? Lorena. Lorenita, ¿me reiteras tu pregunta, porfa? ¿En qué momento se utiliza el principio de indubio pro reo? Justamente frente a lo que tú nos preguntabas, que era, estaba en la duda si era sobre la presunción de inocencia o el indubio pro reo. El indubio pro reo acompaña a la presunción de inocencia. Todo el tiempo, está todo el momento del proceso. Pero en el momento en que el juez va a hacer la valoración de todas las pruebas, es decir, cuando culmina el juicio y va a decidir si el fallo es condenatorio o es absolutorio, ahí empieza la pugna. La fiscalía tumbó la presunción de inocencia o tengo dudas. Si tengo dudas, aplico indubio pro reo y la presunción de inocencia se mantiene y el fallo es absolutorio. Si no hay dudas, no hay indubio pro reo. Y se tumba la presunción de inocencia y el fallo es condenatorio. ¿Listo, Lore? Sí, profe, gracias. A ti, listo. Ahora, después de haber discutido y arreglado y haber rajado la corte y demás, vamos a regresar a donde estábamos. Acá. Espérate que por ahí hay alguien ingresando. Un momentito. Acá, ya. Listo. Entonces, volvamos aquí. 3 doritos antes. Aquí. Previsión del resultado, no. Culpa. ¿Dónde está? Aquí, en preterintención. Ahora sí vamos a analizar la preterintención. La preterintención como tal, como les vengo avisando desde hace como 2 clases, la preterintención lleva un poquito de dolo y un poquito de culpa. Está en el artículo 24 del Código Penal y nos dice a nosotros que la conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, otra vez previsión del resultado, excede la intención de la gente. Vean ustedes que hay una previsión de resultado. Eso ya nos coloca en 2 escenarios anteriores. Si hay previsión de resultado, puede ser dolo eventual o puede ser culpa con representación. ¿Listo? Ahí están las 2 previsiones. Pero entonces aquí nos dice, ojo, excede la intención. Y la intencionalidad automáticamente nos anula la culpa, porque en la culpa no hay intención. No la hay. Entonces, quedamos en el camino de el dolo eventual y eventualmente la preterintención, que también hay sentencias que diferencian el dolo eventual de la preterintención. ¿Y en qué se diferencia? En la forma como se recorre el camino criminal. Volvamos al camino criminal. Acá. En la preterintención, el sujeto activo de la conducta quiere cometer una conducta punible, la desea, es decir, actúa con dolo directo frente a esa conducta. Siempre es necesario empezar el camino criminal como sujeto activo de la conducta con una idea en mi mente de una conducta punible. Sé que es punible
y la quiero. Eso es dolo directo. Entonces, analicemos el caso del taxista que le dio el puño al señor. Él tiene la idea, a este tipo, si no me paga, le va a romper la cara. Idea, romperle la cara, lesión, delito de lesiones personales. Ahí está. Acto preparatorio, alista el puño, discuten, ti. Acto ejecutivo, puño. Fino resultado, golpe en la cara, lesión, pero excede el resultado, se va hacia atrás, lo mata. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Hasta el acto ejecutivo, todo, la ideación, el acto preparatorio y el acto ejecutivo eran coherentes con una conducta dolosa de lesiones. Mira cómo él va recorriendo el camino en lesiones. Pero el problema es el resultado, porque el resultado se da con culpa, porque él no quería ese resultado, y entonces se excede el resultado que él originalmente quería, era lesionar al tipo, no sé, máximo quitarle un diente, inflarle la cara o lo que fuera para que le pagara la carrera, y lo termina matando. El resultado le era previsible. Ojo, volvamos al punto de la, ¿cómo se llama? De la norma acá. Aquí, culpa, preterintención aquí. Cuando es preterintencional, cuando su resultado, siendo previsible, ojo, le era previsible, podía prever que eso pasara, excede la intención de la gente. Profe, pero ¿hasta qué punto yo puedo llegar a prever eso? El problema es ese. Si tú no lo puedes prever, ya no estamos en preterintención, sino que quizás estamos en los caminos de la culpa. En esa culpa en donde tú no preveíste, pero podrías haber preveído. ¿Ves? En la preterintención el resultado te es previsible y aún así tú continúas adelante, pero no porque quieras ese resultado, sino porque quieres el otro, el que querías originalmente. No lo estás dejando librado al azar en ningún momento. O sea, tú no dices, si se cae que se mate. No, no lo estás haciendo. Ni tampoco confías en evitarlo, en poderlo evitar. No, coloquemos una almohadita detrás, o golpeémoslo en el pasto para que caiga allá. No. En la preterintención, el resultado puede llegar a ser previsible, es previsible, puede llegar a serlo. Pero si no era previsible, no estamos en preterintención. Y el problema es que el resultado excedió la intencionalidad. Recuerden, y eso es clave, doctores, la preterintención implica que se inició un camino delictual, que íbamos por un resultado dañoso delictual. Si no íbamos por eso, no estamos en los caminos de la preterintención, sino quizás en otra circunstancia, incluso de ausencia de responsabilidad. ¿Listo? Doctor Dueñas. Profe, bueno, quedó súper claro lo que acaba de explicar, pero frente a la forma en que describió la situación, no sé, tengo una pregunta y cuando hace referencia a que a causa del puño que se le generó la persona hacia atrás y muere, allí la interpretación no sería que a causa del puño la persona no la mató, sino que muere. ¿Sí me hago entender? Porque el primer contexto es que a causa del puño mató a la persona, pero ahí la descripción no debería ser a causa del puño la persona se va hacia atrás y muere, ya que pues como tú lo explicas, la intención no era esa, a pesar de que se excedió, o sea, se fue más allá de lo que realmente quería. Eso no, digamos, ante una situación jurídica, no también sería contraproducente en la terminología utilizada allí, profe. Claro, y ese es el problema de la argumentación y de la interpretación que genera, porque entonces él realmente no muere como consecuencia del puño, sino de la herida. Y eso incluso correcto. Puede llegar a decirse que es culpa. O sea, el tipo realmente no lo quería matar, solamente lo quería golpear, pero el problema es que la culpa implica que no debe haber intención de nada, de ningún daño, de ningún delito. Si estás en el camino de algún delito, así sea menor, estás en preterintención. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? El resultado es previsible, pero excede tu intencionalidad. Diferente a lo que ocurre con el dolo eventual, porque claro, en el dolo eventual tú también tienes un daño más grande del que querías, pero es que la diferencia es que tú dejaste ese resultado librado al azar y seguiste adelante porque no te importó. Es que hay una intencionalidad distinta. En la preterintención, el resultado es previsible, pero tú no lo quieres. En el dolo eventual lo quieres, no te importa, lo dejas librado al azar.
mira que en todas, acá estás viendo la pantalla, en todas, en doble eventual, en culpa y en preterintención, siempre hay previsión de resultado, siempre hay previsión de resultado. El problema es qué ocurre después de la previsión de resultado o en el momento de la provisión del resultado, que es lo que hace que estemos en una de las formas de realización de la conducta y no en otra. ¿Listo? Rubén Darío Ruiz. Profe, qué pena, es que estoy tratando de pensar un escenario que opere con la preterintención, pero solamente se me ocurren de lesiones personales a homicidio, porque nosotros ya es concurso de delitos. No existe otra forma. No, no la he visto en otro lado. No la he visto en otro lado. Listo, gracias. Vamos con Edgar Astros. Profesora y compañero, buenas noches. Tengo yo como una duda aquí. Todo lo que han hablado ustedes, los compañeros de ustedes. O sea, mi pregunta es, cuando, por lo menos ese caso se fue a casación, ¿cierto? Si no estoy mal. Mi pregunta es directamente, sin tapadijos, ¿cuánto vale una casación? Es decir, la persona que se va a casación, tengo entendido de que tiene que tener mucho dinero para que se vaya a ese punto. O sea, mi pregunta hacia usted muy respetuosamente, doctora, ¿cuánto está valiendo actualmente? O sea, con toda la honestidad del caso, porque en ese caso tuvo que haber mucho dinero y conozco casos, un caso en La Calera y otros casos casi por igual, pero de un nivel muy alto, ¿sí? A nivel económico, de gente muy potentada, ¿sí? Muy adinerada, mejor dicho. O sea, mi pregunta es esa, no es más, mi doctora, gracias. Ok, yo sé que tú no me estás diciendo eso, pero lo voy a aclarar porque me gusta que quede claras las cosas en la mente de todos los compañeros. No es que se vaya a pagar por la casación, es decir, no es que se pague por acceder al recurso. Todos podemos acceder al recurso de casación, cualquiera. El problema son los honorarios del abogado. ¿Por qué? Porque no cualquier abogado es casacionista. Para hacer una casación se necesita un casacionista. Y la casación recibe vulgarmente, coloquialmente, el nombre de el litigio de Los Ángeles, así se le conoce a la casación, porque es tan técnica que no cualquiera la puede hacer. Es decir, hay abogados muy tesos, pero supremamente tesos, doctores en derecho, penalistas berraquísimos, y no se le miden a una casación porque no son casacionistas. Ahora, la casación implica varias cosas. Los honorarios del abogado dependen del prestigio del abogado. Un casacionista normalito, o sea, más o menos de los conocidos, baratos, o sea, no, de los intermedios, no de los más conocidos, puede cobrarte entre 40 y 50 millones de pesos por una casación sencilla, pero también depende de la clase de delito, de la cantidad de delitos. Por ejemplo, hay casaciones de personas con conciertos para delinquir, de bandas criminales y demás, entonces eso implica un mayor auge o mayor trabajo del casacionista y entonces sus valores pueden subir. O sea, yo he escuchado por ahí que llegan a cobrar 500 o 600 millones de pesos por casaciones. O sea, mucho dinero. Casacionistas. Hay que ser casacionistas, pero también, ¿qué es lo que pasa? Que muchos casacionistas recién, o sea, hicieron una especialización en casación. ¿Qué es casación? Es un recurso extraordinario, mi doctor Bonilla. Es un recurso extraordinario, es decir, solamente hay dos recursos, que es, solamente hay doble instancia, la sentencia se apela y va ante el tribunal eventualmente, y en el tribunal deciden finalmente si la persona es inocente o culpable. Cuando la corte la conoces por un recurso extraordinario, se llama recurso extraordinario de casación, y es que se utiliza para atacar las decisiones de primera y segunda instancia, pero no es que genere una tercera instancia, sino que justamente es una decisión extraordinaria que puede dar el cambio o el giro total en el proceso. Hay dos recursos extraordinarios, uno se llama casación y el otro se llama revisión. Los dos los conoce la Corte y se mueven en situaciones diferentes. Las Cortes, la Corte Suprema de Justicia en sus diferentes salas, son casacionistas, es decir, ellos hacen casación en laboral, en familia, en civil agrario y en penal. Entonces siempre hay casación en esas, ¿listo?
en esas salas. Estas son las salas de la Corte, las que deciden cuando ustedes leen sentencias de la Corte Suprema porque está en casación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso depende primero depende del abogado y depende del caso. Según eso puede valer. Pero he escuchado también de abogados que sacan casaciones en 5 o 6 millones de pesos. Pero más allá de eso, pues el asunto es qué tan bueno es el abogado y qué posibilidad de éxito tiene. Por ahí hay un dicho y es que hay muchos ex magistrados de la Corte que cuando salen se dedican a ser casacionistas. Pues a ver, trabajaban en la Corte, son ex magistrados de la Corte. Y dicen por ahí que todo ex magistrado se le rechaza su demanda de casación. ¿Por qué? Pues porque es tan técnico que incluso hasta a ellos les puede en un momento dado la Corte decir que no. Pero también hay una situación y es que la Corte en ocasiones, sacando una casación terrible, o sea, presentándola de forma antitécnica, puede casar oficiosamente. Eso depende de la Corte. Es decir, la Corte puede analizar un caso y decir, a pesar de que la demanda de casación es un asco, el caso lo voy a casar, es decir, lo voy a estudiar a fondo y voy a revisar qué fue lo que pasó en este caso y puedo llegar incluso a darle la vuelta. Eso puede pasar. Entonces, además, para las personas que no tienen acceso ni a 5, ni a 6, ni a 50, ni a 100, ni a 600 millones de pesos, está la Defensoría del Pueblo. Tiene una unidad de casación en donde los defensores públicos, especialistas en casación, hacen el estudio y presentan la demanda, hacen el estudio de la factibilidad para presentar la demanda de casación, es decir, si hay o no alguna de las causales, y si la hay, presentan la demanda de casación sin ningún costo. ¿Listo, mi doctor? Listo, mi doctora, muchas gracias, de todas maneras muy amable. Tenía como esa inquina porque en el caso del piloto yo sé que hubo, es decir, ahí existió dinero y mucho, para dar para quitarle el dolo eventual, ¿sí? Y meterlo, pues, de insofacto sería culpabilidad, ¿no? Pero no lo casaron. Bueno. Pero recuerda, doctora Stross, que lo que te estoy diciendo, lo que vale cuando hay mucho dinero, por intermedio se maneja todo. Ojo, ahí es lo que te estoy diciendo. El dinero es para los honorarios del abogado, nunca es para acceder al recurso. O sea, la Corte no está pidiendo dinero para nada. O sea, es el abogado el que te está cobrando por su labor, no es más. Además que el abogado a ti te cobra, según escuché, los casacionistas cobran los valores de forma diferente. Entonces dicen, una plata al momento de estudiar el caso, otra plata al momento de presentar la demanda, prima de éxito, si admiten la casación, es decir, si al menos va a estudiarla la Corte, si la inadmite, pues ni modos, y si la estudia y la casa, otra plata, es decir, hay diferentes momentos, diferentes primas de éxito que fijan los casacionistas y que pues es un muy buen dinero al que no fácilmente cualquiera puede acceder para pagar un abogado de esta índole, que igual tampoco le puede asegurar que le van a admitir la demanda ni que le van a casar obligatoriamente. Entonces, también para eso, pues para la gente que no puede pagar, está la Defensoría del Pueblo, que hace ese estudio y presenta la casación si es viable para determinar entonces, para no cobrar nada y se accede al recurso. ¿Listo? Doctora Viviana. ¿Qué más, doctora? Doctora, hablando de recurso de casación, este es el más utilizado dentro de las reparaciones directas en administrativo, ¿cierto? Pues ya con base en lo que estaba diciendo el doctor Edgar. Pues yo lo he visto en penal, en civil, pero veo que es mucho más en administrativo el tema de casación. Y pues en tema de honorarios sí no es mucho el tema de conocimiento que tengo en ello. ¿Estoy equivocada, doctora? Sí, mi doctora, estás equivocada porque en derecho administrativo no hay casación. En derecho administrativo lo que existe es las demandas como tal para presentación de los medios de control. Entonces los medios de control son nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa, es decir, son demandas de indemnizaciones de perjuicios o que buscan nulidades, pero no son casaciones, sino que esa es la forma normal en que se presentan las demandas ahí y no son casacionistas. La única que casa y que conoce el recurso de casación es la Corte Suprema de Justicia, ¿listo? Las que tú me estás hablando de reparaciones directas y demás son decisiones del Consejo de Estado como superior jerárquico en demandas concretas de nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa, controversias contractuales, nulidad de cartas de naturalización, pérdida de investidura y los demás medios de control que se encuentran en el artículo 137 y siguientes del CEPAC.
¿Listo? Esas son Ok. otras cosas diferentes. Estamos hablando de Doctora, jurisdicciones. muchas gracias. De verdad que sí, porque ahí me aclaró muchísimo sobre ese tema. Gracias. No te preocupes, además porque recuerda que la casación se da dentro de la justicia ordinaria y la justicia ordinaria tiene como cabeza la Corte Suprema de Justicia, la justicia ordinaria, con sus 4 especialidades: civil, penal, familia y laboral. Eso es justicia ordinaria. Mientras que otra jurisdicción es la contenciosa administrativa, que es la que tiene como cabeza el Consejo de Estado, que vienen los tribunales contenciosos administrativos y los jueces de carácter administrativo que tengan en categoría de circuito, que es una jurisdicción completamente distinta, con un procedimiento completamente distinto, con áreas de conocimiento distintas. ¿Listo? Listo, doctora, gracias. Con gusto. Doctora Zulma. Doctora, buenas noches. Tengo una pregunta. Esto, es que yo una vez leí una sentencia donde decía que no se casó y se condenaba a costas pues a la persona que presentó la casación. Mi pregunta es, cuando se condena a costas y ya después uno le ha pagado todo eso al abogado, o ahí ¿cómo hacen con ese dinero? ¿Lo tiene que pagar uno o ahí el abogado qué hace? O no, ¿cómo es eso? Mira, los contratos de los abogados en cualquier área dicen que si se gana el proceso, las costas son para el abogado. Realmente no es mucho dinero, son como, dependiendo del caso, pueden llegar a ser unos 5 o 6 millones de pesos. Pero cuando se pierde, lo paga el cliente. Ah, vale, gracias. Por eso es que dicen que los abogados somos de lo peor. Pero no es que seamos de lo peor, es que pues hacemos contratos, representamos. Business. Doctor Jiménez. Doctora, muy buenas noches. Hola, doctor. Y yo nos conocemos personalmente, ¿no es cierto? Sí, señora, cómo no, claro que sí. ¿Por Doctora, qué andas por acá? Yo pensé que estabas graduado. no, doctora, tuve que aplazar y me quedaron pendientes unas materias y estoy nivelando para ya continuar con el proceso del grado. Claro, porque es que tú y yo nos hemos visto en muchas materias presenciales, o sea, en la época Sí, en que señora. en la época en que éramos felices y no lo sabíamos, que podíamos Sí, tener así clase es. presencial. Cuéntame, Sí, mi doctora. doctor Jiménez. Doctora, gracias. Es para hacer una precisión en cuanto a la inadmisión o admisión de la casación. Tengo entendido, no sé si estoy equivocado, que cuando la Corte decide inadmitir por falta de técnica o por otro aspecto el recurso extraordinario, existe un último recurso que se llama el recurso de insistencia, que es volver a presentar la casación con unas precisiones que la Corte le pide al casacionista que haga. ¿Eso es así? ¿Es correcto? Efectivamente, el recurso de insistencia se presenta, es muy corto el tiempo para presentar el recurso de insistencia. O sea, la Corte inadmite la casación y le dice, mire, usted erró en esto, esto y esto. Si usted quiere, puede presentarla otra vez con esa salvedad. Ok, Pero sí, el doctora, tiempo es es que mucho quería, digamos, más, y entonces le vamos a exigir más, porque es que ya se la devolvimos una vez. Y entonces, en muchos casos, vuelven y tratan de arreglar la cosa, presentan de nuevo la demanda, y la Corte dice otra vez, mantengo la inadmisión y ya nada no hay que nada. hacer. Nada que hacer. Ujú. Listo, doctora, muchas gracias. Muy amable. ¿Listo? Mis doctores queridos, yo sé que son las 7:49, pero les voy a quitar 2 minutos de su preciado tiempo. Vamos a empezar con Derecho Penal Especial el día de hoy. Es decir, hasta aquí llegó nuestro repasito chiquitico. Vamos a movernos en algunas ocasiones hacia atrás, hacia Penal General de nuevo, si yo veo que hay como dudillas ahí, pero vamos a empezar con Penal Especial. Yo no sé si ayer les dije a ustedes que pues obviamente no vamos a alcanzar a ver todos los artículos, pero la idea es que ustedes aprendan a pescar y no a darles el pescado. Aquí vamos a ver, o vamos a aprender a conocer las partes de un tipo penal. ¿Listo? Las partes de un tipo penal, sus componentes. Entonces, aquí estamos viendo un tipo penal que se llama prevaricato por acción. Esto, el artículo 413, prevaricato por acción, el nombre del artículo se llama el nomen juris. ¿Listo? Así se llama, el nombre del artículo. El nombre del artículo no es 413, ese es la numeración. El nombre del delito es prevaricato por acción, ese es el nomen juris. Ahora, aquí vamos a encontrar al sujeto activo de la conducta. En este caso, ustedes recordarán que hay diferentes clases de sujetos activos, que ustedes los vieron en general. El sujeto activo calificado y el sujeto activo simple. El sujeto activo simple es cuando cualquier persona puede realizar la conducta. Y el sujeto calificado es cuando se le da una característica especial para que solo esa persona pueda cometer el delito. Por ejemplo, en el homicidio. Es servidor público. Ajá, en el homicidio dice, el que matare a otro
Ahí nos está diciendo que cualquier persona puede matar. El que matare, cualquiera puede matar, cualquiera puede cometer homicidio. Mientras que en el prevaricato por acción, que lo tenemos aquí, nos está diciendo, no dice el que profiera, sino el servidor público. Es decir, se necesita ser servidor público para poder cometer prevaricato por acción. Es una cualidad especial que tiene el sujeto activo de la conducta en este tipo penal. Entonces nosotros vamos a empezar a analizar desde el punto de vista de los delitos que vamos a ir viendo. Vamos a empezar a analizar y a clasificar los tipos penales teniendo en cuenta en principio estos componentes. Entonces, el nomen juris, el sujeto activo, y luego vamos a empezar a ver los llamados verbos rectores. Los verbos rectores son las acciones u omisiones que describe el legislador en el respectivo tipo penal. En el homicidio dice, el que matare, el verbo rector es matar. ¿Listo? En este caso dice, el que profiere resolución, dictamen o concepto. Verbo rector, proferir resolución, dictamen o concepto. ¿Listo? Ahora, vamos a encontrar algo adicional que se llama justamente el ingrediente normativo del tipo. El ingrediente normativo del tipo, yo suelo decirle el alias pollo. ¿Por qué? Porque hago un parangón con lo siguiente. Si usted va a hacer sopa de pollo, hay un elemento sin el cual usted no puede hacer sopa de pollo, que es el pollo. Entonces, el ingrediente normativo del tipo es el pollo del artículo. Si no está eso, no está el delito. Así esté lo demás. Podremos estar en otro delito o incluso podremos no estar en ninguno. Entonces, ¿de qué se trata penal especial? De que ustedes aprendan a ubicar los ingredientes normativos de tipo alias pollos. A veces son varios. A veces son varios. En este caso tenemos uno. Dice, proferir resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Claro, porque todos los servidores públicos profieren resoluciones, dictámenes o conceptos. Ese es su trabajo. Y no por eso están en delito de prevaricato por acción. El problema es si hacen eso contrariamente o manifiestamente contrario a la ley. Estarán en prevaricato por acción. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos el ingrediente normativo del tipo alias pollo ahí. La sanción es la pena con la que vamos a trabajar más adelante. Entonces, necesito que ustedes, Carito, hazme un favor, saca una foto de esto porque no les puedo compartir esta pantalla, estas diapositivas porque traen muchas cosas que aún no hemos visto y no quiero que se confundan. Entonces, quiero que revisen esto y van a empezar a analizar el artículo 101 del Código Penal, que es el delito de genocidio. ¿Listo? El primero de los delitos que vamos a analizar. Y van a empezar a analizarlo desde este punto del tipo penal. Y también mañana, 101. Van a empezar a sacar estas partecitas del tipo penal. ¿Vale? Y también mañana vamos a empezar con la clasificación de tipos penales, que creo que si no la han visto. Doctores queridos, Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Tienen tarea, no se les olvide. No, Gracias,